Hey, ¿cómo está mi gente? Mi nombre es Eric Vela y esto es The Fucking Balls. Bienvenidos a este programa donde vamos a hablar sobre los mitos y realidades al pintar nuestra guitarra en casa. Bien, vamos a comenzar al tema que nos truje el día de hoy. Así es, como te truje, chencha, porque es un tema bastante bueno, porque hay mucha gente emprendedora que desea pintar sus guitarras o sus bajos en casa, y muchos tienen ese pensamiento de que para lograr un acabado profesional se necesita equipo profesional. Y bueno, no es así. Realmente, ¿por qué se requiere un equipo profesional? Porque una, facilita el trabajo, y la segunda, porque hace más rápido el trabajo y en muchas ocasiones más preciso. A lo que me quiero ir muchos años atrás, incluso más de un siglo, que ya se hacían instrumentos musicales y muebles muy finos con excelentes acabados. No existían compresores. Todo lo que se utilizaban no había ni brochas. Se utilizaban lo que era una muñeca de tela y se ponía, por ejemplo, la goma laca, lo que se utilizaba, o barnices o resinas para dar acabados y pigmentos naturales. No existían los compresores, ni pistolas de gravedad, ni nada por el estilo, mucho menos la cinta de carrocero, nada por el estilo, y aún así se conseguían excelentes acabados en los instrumentos que se realizaban. Ahora, ya más para el siglo XX, siglo XXI, vienen muchos equipos que facilitan hacer esta clase de tareas y que obviamente han logrado que la industria de los instrumentos musicales tenga obviamente a masa una facilidad para crearlos. ¿Se imaginan si todavía se hicieran las cosas a la antigüita como se hacían antes? Pues realmente se harían 2-3 instrumentos diarios en las plantas, cuando pues realmente sabemos que en muchas se habla de cientos de guitarras que se realizan al día. Entonces, no dejen que ese pensamiento que se necesita totalmente equipo profesional para buenos acabados en un instrumento se vuelva su realidad, si es que ustedes quieren emprender el pintar sus propios instrumentos, o bien montar un taller en el cual ustedes puedan hacer esta clase de restauraciones. No se requiere mucha escuela. Esto no es laudería, esto es restauración. Sin embargo, parte de la laudería también es el lograr acabados firmes, bonitos y sólidos para los instrumentos musicales. Y bien, uno de los mitos es ese precisamente, que se necesitan equipos especiales para pintar. Ahora vamos al segundo, el tipo de pinturas. Hay quien asevera que la nitrocelulosa es mucho mejor que los acabados de poliuretano porque se conserva cierto brillo y ciertas propiedades tonales del instrumento. La realidad es que podemos ver que hay instrumentos creados en fibra de carbono, en fibra de vidrio, que siguen sonando perfectamente bien. Entonces yo creo que no nos vamos a meter mucho en ese detalle del tipo de pintura, pero sí en un aspecto que es muy importante, y es que la nitrocelulosa con el tiempo, y el poliuretano no, es más cristalizado y tiende a ser siempre mucho más claro. Entonces eso sí, tómenlo bastante en cuenta. Un aspecto importante es que el poliuretano en lata, si tú no tienes un compresor, suele ser muy costoso y regularmente oscila entre 300 400 pesos una sola lata de poliuretano, lo cual a veces no es propiamente a la mejor de las opciones si no cuentas con el equipo para utilizar el poliuretano. Pero mucha gente cree que, esto también es un mito, que el poliuretano va desde el color, y no es así. La mayoría de las guitarras que tienen colores sólidos, sea cual sea su color, no son pinturas de poliuretano. El poliuretano es únicamente el transparente, es el acabado final, el que encapsula el color primario. Todas las guitarras en general, guitarras bajos, cuando son colores sólidos, ¿sí? Que no es translúcidos, por ejemplo, que se ve la veta de la madera, generalmente primero llevan un primer. Cuando tú compras una pintura, esta se llama primer. Esta es muy importante porque después de que tú haces el lijado del instrumento, el primer te ayuda a tapar a lo mejor esas pequeñas surquitos o superficies que no quedaron totalmente firmes o bien lisas, y eso te ayuda mucho a tapar esas imperfecciones. Y en segundo paso, a manera microscópica, que a lo mejor no se ve, tiene poro,
o tiene pequeños surcos en los cuales cuando tú pintas, ya ahora sí que el color tal cual, se va a imprimir sobre ese primer con mucha facilidad. Imagínate que son como si fueran puros surquitos y llega la pintura y ¡pum! Encaja con esto. Si fuera completamente liso, ¿qué hace la pintura? Se despega. Por eso, cuando se va a pintar una guitarra, aunque tu guitarra ya tenga color abajo y tú no lijas, estás aplicando una pintura sobre una superficie que no tiene poro o no tiene surco. Entonces, ¿qué va a hacer la pintura con el tiempo? Va a rebotar o se va a despegar. Entonces, el primer te ayuda a eso. Ahora, también lo puedes lograr con lijado. Dependiendo de las circunstancias del instrumento, si tiene o no tiene daño, va a haber que depender también del papel lija o papel de grano. Entonces, esto depende mucho de a dónde quieras llegar con los acabados de tu guitarra. Cuando una guitarra no tiene ningún daño, pero quieres cambiarle el color, se pueden aplicar lijas, por ejemplo, del 320 o del 500 o incluso 600 para ir abriéndole surco, para que se haga poroso el acabado y podamos imprimir un nuevo color sobre él y no se rebote. Lo que hay que tomar mucho en cuenta que dependiendo la lija que utilicemos es el rayón que le vamos a dejar, porque el rayón va a venir sí o sí. ¿Qué es lo que hacemos con las graduaciones precisamente del lijado? Es ir eliminando esos rayones al estar cambiando de lija en lija. Es decir, utilicé un 260, paso a 320, 320 paso a 500 o 600, 600 paso a 1000, a 1500, a 2000, 2500 y finalmente 3000, que ya son para acabados finales. Pero necesitamos ese primer surco, esos primeros poros que deja la lija para que ahí se vaya a imprimir el color. Imagínate cuando compran block, pues yo estoy en México, pues le decimos el block o el tabique, como dicen otros países, que es el de construcción. Si se fijan, no es completamente liso, tiene como que esa porosidad, como si fuera mucho grano, y eso permite que cuando el albañil avienta la mezcla de cemento, se puede adherir perfectamente y no se caiga. Imagínense, se avientan ustedes mezcla de cemento sobre vidrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a rebotar posiblemente o con cierto peso se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque la cavidad es muy lisa y aunque a lo mejor no se vea, también el vidrio tiene cierta cavidad microscópica, que también tiene poros, pero sin embargo el peso ganaría. Entonces más o menos esa filosofía a la que deben de utilizar. Ahora, otra cosa que es muy importante, al momento que ustedes vayan a lijar su instrumento, háganlo bien. El trabajo de pintura y acabados no es de la noche a la mañana, no es un trabajo de 24 horas, hay que ser muy pacientes porque un buen acabado puede demorar hasta una semana. Esto se los digo realmente así como es, para que no empiecen con prisas de que lo pintan un día y al siguiente día ya la quieren armar todos pinches desesperados, porque así no funciona. O sea, realmente eso no funciona así. ¿Por qué? Porque una cosa es el secado y otra cosa es el curado. El curado es cuando ya obtiene la dureza necesaria para poder ser pulida y que sin importar la presión que hagas con el tacto no se te va a quedar la huella digital marcada. Entonces, aparentemente ya secó por fuera, pero por dentro no. Entonces, tómalo mucho en cuenta esto que te estoy diciendo. Ahora, tu guitarra está muy madreada, tiene pocitos y tiene raspones y todo. Hay que utilizar una lija al menos 260 o 320 para quitar todas esas imperfecciones. Y las partes que haya que rellenar con pasta, con un fil o con algún resanador, hay que hacerlo con tiempo. A mí me gustan mucho los orificios, taparlos con palillos de dientes y con pegamento de carpintero, que es pegamento blanco, que hay muchas marcas, que te puedo hablar incluso de la marca Resistol, que es muy económica, que te cuesta 22 pesos un frasquito, o te puedo hablar a lo mejor de un Titebond, que te cuesta 260 pesos un frasquito. Entonces eso va a depender de cuánto quieras invertir. Realmente los dos funcionan, sabiéndolos cómo aplicar, y te va a dar los resultados. Lo que es muy importante es que sí le dediques el tiempo necesario a este proyecto para que no te vayas a mermar con los acabados. ¿Por qué te menciono esto? Te lo voy a mencionar porque quiero que imagines una superficie completamente lisa. Vamos a suponer esta superficie. Vamos a poner una piedra redonda. Y sobre esa piedra redonda, deja caer una manta delgada de tela.
ya te lo puedes imaginar que la piedra se va a seguir observando. Aplica otra capa de tela y la piedra se sigue observando. Aplica otras 3 capas de tela y la piedra se sigue observando. Es exactamente lo mismo cuando trabajamos con pintura. Es exactamente igual. Si tú dejas una sola imperfección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la pintura no la va a cubrir. Esa es una filosofía equivocada de que no, con la pintura se va a cubrir con madre y ya no nos va a hacer falta taparla. No es así. Cuando tú dejas un orificio, por ejemplo, un pocito, un orificio, por ejemplo, donde van los tornillos del Jumbucker o de tus pastillas, si tú lo dejas libre, si así lo quieres dejar, está bien, pero toma en cuenta que por ahí se va a ir la pintura y te va a hacer un orificio que nunca lo vas a cubrir con pintura. Entonces, tómalo mucho en cuenta, y sobre todo si no se trata de un orificio, sino más bien de un madracillo que puede tener ahí algún accidente o raspón, se va a seguir viendo con la pintura y vas a batallar para irlo cubriendo. Ahora, si es una imperfección hacia arriba, con mucho más razón. Por eso, la etapa de lijado es una etapa muy importante que no puedes brincar ni tampoco decir, chingue su madre, no le vamos a raspar bien. No, se debe quedar con ganas. Que tú pases tu mano y se sienta lisita la superficie, que no batalles, que se sienta como si ya estuviera pintada, aunque no lo esté, pero debes de buscar siempre que se sienta liso, que se sienta bien esos acabados. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el buen efecto de la pintura. Si ustedes me siguen en TikTok, donde yo subo mucho material muy seguido, se puede notar que desde la primera mano las pinturas se ven muy brillosas, porque es así. Este efecto se debe a que precisamente le dediqué el tiempo a lijar correctamente y al momento que yo pongo un primer o una pintura, la pintura se extiende bonito, como si fuera un tapiz retirado y se empieza a ver brilloso. Pero otro de los mitos que precisamente damos en el clavo aquí es querer que brille desde el inicio. No ocupamos que brille con nuestra primera capa de pintura. No queremos que brille porque todavía no acabamos el proyecto. Todavía falta mucho para acabar como para estar buscando que brille muy mamalón. Entonces no se ocupa. ¿Qué buscamos en las primeras etapas? Cuerpo. ¿Y a qué me refiero con cuerpo? Es decir, que la guitarra o el cuerpo, lo que estemos pintando, tenga suficiente pintura, suficientes capas para poder lijar. Si yo le pongo únicamente una capa de pintura a todo el cuerpo y después lijo para quitar imperfecciones, ¿qué va a pasar? Que me voy a acabar la pintura. Entonces, regularmente la técnica correcta, o al menos la que yo empleo, y esto no significa que esto sea así para todos, porque cada quien tiene su técnica de pintado, yo aplico 3 capas completas de pintura a todo el cuerpo, lijo con una lija de 600 para quitar imperfecciones, surquitos y cositas que puedan estar ahí quitándole el buen acabado, y después vuelvo a poner otras 3 capas de pintura. A estas 3 capas yo las denomino una mano. Para mí, yo así lo determino, una mano. Para mí una mano son 3 capas, ¿sí? Entonces al final di 9 capas totales de pintura. Mucha gente dice, con 8 son suficientes. Bueno, cada quien tiene su técnica. A mí me ha resultado así y así me funciona y así me gusta como queda. Entonces, regularmente, aviento las 3 capas de pintura a todo el cuerpo, lijo con una lija de 600 para quitar imperfecciones, dejo que seque, vuelvo a aplicar otras 3 capas de pintura más y ahora lijo con una lija de 1000 que es mucho más delgada. Veo si todavía hay imperfecciones o zonas que necesiten arreglo o que se haya quedado alguna imperfección y vuelvo a aplicar otra vez 3 capas de pintura del mismo color. Esto me ayuda a que toda la pintura que esté ahí, toda se haga como que una mezcla homogénea de todo y quede bien retirada, que quede bonita. Entonces para mí esa es la técnica correcta para pintar. Ya una vez que apliqué todo el color, vuelvo a lijar. O sea, esto es así, vuelves a lijar. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar transparente. Entonces, si vamos a aplicar un transparente para el acabado final, ojo, antes utilicé, por ejemplo, en mi caso utilicé una tinta acrílica, una pintura acrílica. ¿Por qué la pintura acrílica primero? Bien, porque la pintura acrílica es la que me da el color y en la que tengo más variabilidad para escoger diferentes clases de acabados. Ahora, recordemos, la pintura acrílica me permite tener una opción mucho más alta de colores que elegir para mi proyecto de guitarra. Y el poliuretano o barniz o con lo que le vayan a utilizar al final, nitrocelulosas, gran variedad que hay para un acabado final, no tiene nada que ver con los colores iniciales. Si vas a pintarlo con un aerosol, vamos a suponer, esta es una tinta o pintura aerosol acrílica,
que es de la marca Comex. Aparte de ser económica, es mexicana y te permite dar capa sobre capa sin que haya ninguna alteración química. ¿De qué te hablo con alteración química? Muchas pinturas al aerosol, cuando pones una capa encima de otra, se empiezan a hacer burbujas, cáscara de naranja, nubes blancas, cosas de ese tipo. Por eso es muy importante que elijas bien la marca que vas a utilizar. En mi caso, cuando utilizo compresor, utilizo también pintura acrílica Comex, porque me ha funcionado durante mucho tiempo y me gusta mucho cómo funciona. Incluso Comex también maneja poliuretano, que es el Polyform. Entonces, si piensas utilizar pintura con compresor, utiliza también el Polyform, que es también muy económico y que es pintura al poliuretano. Si no tienes suficiente equipo o dinero para invertir en maquinaria para poder trabajar y únicamente lo quieres hacer de manera muy casera, también manejan el transparente. El transparente nos sirve mucho para ese efecto gloss final, y cuando ya terminamos de pintar y ya quedó todo bien lisito y todo, ahora sí podemos aplicar un transparente. Por ejemplo, vamos a ver que pusiste tú una guitarra en color negro completamente, pero quieres agregar algunos detalles en blanco, a lo mejor unos símbolos o algo, unos tribales, lo que se te venga a la mente. O imagínate la guitarra como la que estoy pintando, la Kramer, la tipo Van Halen, que son diferentes capas de pintura de color. Bueno, cada capa de pintura de color, igual todos los procesos de pintado, generalmente el color de fondo, por ejemplo en esta Kramer, es color negro, después en cinta y se pone color blanco, luego después en cinta se pone color rojo. Bien, ya esas también fueron 3 capas de pintura de cada color. Ya cuando se quita toda la cinta, se lija todo con una lija de 1000 para que se empiece a sentir lisos todos los colores. Son capas una encima de otra, finalmente se tienen que lijar para que todo quede lisito. Ya después que está todo lisito, aplicamos ahora sí un transparente para que quede bien cubierto todo, y prácticamente ese transparente se encargue de encapsular todos los acabados que hicimos y finalmente quede muy bonita. Sin embargo, eso no significa que ya acabamos, todavía falta volver a lijar. Ahora va a ser quitar las imperfecciones del transparente. Volvemos a lijar con una lija de 1000, que quede todo lisito. Si vemos que quedan rayones, hay que aplicar lija de 1500, después lija del 2000, 2500 y finalizamos con 3000. Ahora sí sigue otra etapa, que es la del pulido o el uso de pulimentos. Bien, hay muchos pulimentos en el mercado. De hecho, en las tiendas Comex también venden pulimentos, que hay unos que son líquidos y otros que son en cera. Hay unos, por ejemplo, recuerdan el Turtle Wax, famosísimo. Alguno de sus papás en algún momento de la vida pulió su carro con Turtle Wax. Esos son polis que generalmente son en crema o en cera, que son muy, muy duros. Y bueno, se puede utilizar, nadie dice que no se puede. Y hay otros pulimentos que son más tipo como si fuera crema facial, así como que suavecita, y eso también nos sirve. Ese pulimento precisamente hace varias cosas. Una es tapar los poros que son prácticamente no visibles y empezar a darle como que esa cobertura. No te asustes si cuando tú, por ejemplo, utilizas la lija 1000, 1500, 2000, 2500, la guitarra queda opaca. Esto es normal, es completamente normal que la guitarra quede opaca, que se vea así. Eso es lo más común. De hecho, lo mejor es que se vea completamente opaca de manera uniforme. Cuando se da totalmente opaca, toda uniforme, significa que ya está completamente plana, y eso es bueno porque en las etapas de pulido también va a hacer falta que esté completamente lisa la superficie, y de eso va a terminar un buen acabado espejo. Entonces, otro mito: necesito un pulidor para poder dejar un buen brillo. Esto también es falso, te lo digo yo honestamente. Yo tengo este pulidor, que es un pulidor obviamente de velocidades. Este pulidor me permite subir hasta 5 velocidades, y a mí me late mucho. Es un pulidor que a mí me sirve bastante, pero no significa que sin un pulidor no pueda dar un acabado final bueno. Esto también es falso, totalmente erróneo, que se necesite de un pulidor para un buen efecto. ¿Te vas a cansar el hombro? Sí, y eso te lo puedo asegurar, que va a ser una chinga que te lo avientes a mano, pero lo puedes hacer a mano. Ahora, en los pulimentos también hay diferentes clases. Hay unos pulimentos que dice que son regulares o que son medium, mientras que son para acabado final. Bueno, siempre hay que utilizar uno mediano, por ejemplo un polish blanco para iniciar, que
es excelente. Si eliges con lija de 3000 o 2500, ese queda muy bien. Y ya después hay unos que son para efecto final y con eso puedes trabajar. Ahora, hay muchas clases de esponja. Cada esponja determina más o menos qué acabado vas a buscar. Hay paquetes de esponjas muy económicos, de hecho en Amazon, e incluso los he visto también mucho en Face Market, de que son unos kits de esponjas que son para taladro. Sí funcionan, pero te voy a ser muy honesto. Yo preferiría que si los vas a utilizar con un taladro, dejaras que secara suficientemente bien tu pintura y que madure bien la pintura, que quizás tengas que esperar unos 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque tú no puedes graduar la velocidad o revoluciones que lleva tu taladro. Eso es muy importante, que si está muy rápido tu taladro y empiezas a pasar esas esponjas por encima de tu acabado, las puedes calentar y llevártelas de encuentro y darle estropeo completamente a tu acabado. Entonces por eso no es muy recomendable. Mejor, si todavía no estás muy identificado con las revoluciones de un pulidor, aunque parezca muy profesional, hazlo mejor a mano. Agarra tu esponja, pon el pulimento y empieza a pulir a mano poco a poco. Realmente los acabados van a ser lo mismo. Regreso a lo que te dije en el inicio. La maquinaria, los aparatos nos hacen que las cosas sean un poco más precisas y más rápidas, pero no por ello vamos a descartar el que también a mano se pueden hacer prácticamente todos los acabados y lo vas a lograr, o sea, lo vas a hacer perfectamente bien. Mitos y realidades también. ¿Qué pasa si mezclo pinturas de diferentes marcas? ¿Hay pedo, no hay pedo? Sí hay pedo. Una vez te digo que sí. Hay marcas, por ejemplo, Rust-Oleum con Comex, choca así potencialmente. Duplicolor con Comex o Duplicolor con Rust-Oleum, choca. ¿Por qué? Porque aunque digan que son acrílicas iguales, muchas que pertenecen como que al mismo tipo de pinturas acrílicas, eso no significa que son compatibles. ¿Por qué? Porque tienen agentes que finalmente son químicos que van a tener una colisión química y van a echarte a perder el trabajo. Se van a hacer cáscaras, burbujas, grietas y cosas peores que te pueden echar a perder el acabado completamente. Yo te recomiendo que cuando vayas a pintar, utiliza todo de la misma marca preferentemente. ¿Por qué? Porque te vas a evitar muchos problemas a futuro. Ahora, no estás seguro si son compatibles las pinturas que vas a utilizar una con otra. Toma un pedazo de madera, píntalo primero y haz las pruebas antes de que incorporarlas a tu instrumento. Te vas a evitar muchos inconvenientes. Ahora, tengo aquí otra pintura. Esto es un Duplicolor que se llama 1K Clear, que es un Extreme Glossy Finish, para que queden los acabados súper perrísimos y que súper transparentes y con efecto espejo y todo. ¿Se requiere algo así? No. Te voy a ser muy honesto. ¿Qué hace esta clase de pinturas o esta clase de glossis? Es precisamente tapar esos poritos que no lijaste bien o con tu lija 2000, 2500 o 3000. Tapa esos poritos y hace que todo se vea parejo. Pero si tú ya lijas bien, pules bien, con las lijas correctas, utilizas el polish adecuado, no ocupas nada así, no lo necesitas. Con el transparente, por ejemplo tienes suficiente para hacer un buen acabado glossy, porque eso lo vas a dar con el pulido, no con la pintura. Insisto, nunca busques brillo con la pintura, busca cuerpo, que se vea sólido, que se vea parejo. Déjale el brillo al pulidor, déjale el brillo a las ceras, déjale el brillo al polish, no a la pintura. Entonces eso realmente no es necesario, y te voy a dar que una lata como esa te cuesta 300 o 400 pesos más o menos en una tienda especializada para vehículos, para pinturas de vehículos. No lo ocupas, mientras este te cuesta 80, 85 pesos y es exactamente lo mismo. O sea, realmente no necesitas hacer una inversión tan grande en cosas que realmente son innecesarias. Y te lo digo porque llevo 10 años pintando guitarras y me he encontrado con toda clase de marcas y también obviamente con esas propiedades de choque químicas que en muchas las he buscado intencionalmente para dar ciertos acabados. Entonces, vale la pena que experimentes, pero si no estás seguro, primero pruébalo con un pedazo de madera fuera de tu guitarra para que pruebes si realmente funciona, sí o no lo que estás haciendo. ¿Qué otra cosa podemos hablar que sea muy importante? El uso de viniles. Si vas a utilizar viniles para adornar tu guitarra, nada más toma una cosa en cuenta, que el vinil, por ejemplo, esto es un vinil blanco, de hecho, precisamente yo lo utilizo para hacer los inlays que hacemos precisamente con este plotter de corte, con este Cricut.
cuando tú lo pones sobre la guitarra es una capa gruesa que sería más o menos el equivalente a 6 o 7 capas de pintura transparente. Entonces tómalo mucho en cuenta. Si vas a utilizar viniles, que vas a tener que dar muchas manos, yo te recomiendo que des 3 manos, lijes, des otras 3 manos, lijes y otras 3 manos y lijes para que pierda el vinil esa sensación de que al tocarlo se sienta un relieve. Es mucho trabajo, pero por ejemplo, si vas a hacer un acabado tipo la guitarra JPM de John Petrucci, sería muy conveniente que tengas este tip adicional. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy complicado pintarle todos los símbolos a mano y lo quieres hacer en un plotter, por ejemplo de Corter, hacer en calcomanías todas las figuras y luego ya aplicar esas capas de transparente. Entonces eso es bien importante, pero ¿se pueden utilizar los viniles? Sí. ¿Se van a despegar? Definitivamente no. ¿Qué cosas no debemos de ponerle? Definitivamente ninguna laca al fretboard, no te lo recomiendo en lo absoluto por poner el fretboard, poner pintura de ningún tipo. Debe estar lo más natural posible y únicamente con aceite. Todo lo demás, todo se puede pintar. La maquinaria, el puente, la palanca, el cuerpo, todo se puede pintar con pinturas acrílicas. Todo se puede, pero recuerda siempre, todo requiere un lijado. Tanto como el metal, tanto como la madera, tanto como lo que tú quieras requiere un lijado. Si yo agarro una palanca de trémolo sin lijar, aunque saco una lija regular, por ejemplo la de 500, me va a rebotar. ¿Por qué? Porque el acero todavía tiene esas partículas o porosidad mucho más pequeña que la madera. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que con el tiempo se van a empezar a descarapelar muy rápido. Entonces, ¿qué hago? Lijo y después pongo un primer, después pongo pintura y me va a quedar muy bien. Incluso puedo aplicar también un transparente y me va a quedar bien. Entonces, hay muchos mitos y realidades que yo me voy a poner la camiseta contigo para que si tienes preguntas, déjalas aquí mismo en este programa para yo irte las contestando. Yo te quiero recomendar estas pinturas Comex porque yo a través de muchos años son las que mejores resultados me han dado. He utilizado Rust-Oleum, he utilizado Oplicolor, he utilizado Sayer y claro que cada una tiene sus propiedades y sus ventajas. Sin embargo, si todavía no estás tú de manera profesional en este ámbito, yo te recomiendo que inicies con esto, sobre todo con las pinturas al aerosol que son muy fáciles de manejar, que obviamente con práctica y sabiendo bien cómo utilizarlas te puede dar efectos muy profesionales y acabados muy buenos y muy duraderos sin que le tengas que pelear nada a una pintura con compresor. Y te lo digo porque yo antes mandaba mis guitarras a pintar con una persona porque a veces no me daba tiempo de hacerlo yo mismo. Sí, es que yo no tengo compresor y lo voy a mandar con fulano porque él tiene compresor y me debe quedar más chingón. Y al final me la traían y no me gustaba. Decía, oye, no, o sea, esto no se ve profesional, o sea, no se ve como una guitarra recién salida de tienda. Es que se ven como si las hubieran metido como en caramelo. Digo, no se ve así, güey. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada de la máquina. Depende de quién haga los acabados, cómo los haga y el tiempo que le dedique. ¿Cuánto sería un tiempo más o menos que yo le dedicaría a una guitarra en un pintado bueno? Una semana. Eso te lo digo honestamente, desde el lijado, capa tras capa de pintura, pulimiento, maduración de la pintura, secado final, todo más o menos te debe durar una semana. Y si puedes dejarla secar más antes de armarla, mejor, para que no te precipites en querer armar al siguiente día porque te va a quedar un cochinero. Entonces eso te lo digo muy honesto, tómate tu tiempo, eso es un trabajo de paciencia. Si no tienes tiempo, es tu única guitarra, yo te recomendaría pensarlo 2 veces antes de quererte adelantar a parar el proyecto y querer armar en chinga, porque no te va a quedar, te lo juro que se te va a marcar los dedos, se te va a marcar el talí, se te va a marcar la camisa que te pongas, todo se le va a quedar marcado a la guitarra, porque por fuera, aunque ya parecía seca, por dentro no lo estaba. Recordemos que son chingos de capas de pintura. Aplicaste 3 de color, aplicaste 3 de transparente, más aparte ceras, más aparte todo lo que le hayas aplicado. Entonces imagínate toda la pintura que hay todavía sin secar por debajo de esas capas que a lo mejor ya endurecieron. Son muchas, hay que dejarla que respire. Son gases los que están adentro que tienen que ir saliendo poco a poco, liberándose poco a poco. Por eso es bueno esperar entre manos. Entonces, ten paciencia porque esto es realmente un trabajo que requiere tiempo. No te precipites, haz las cosas bien.
Te prometo que voy a subir videos de cómo pintarlos con aerosol. De hecho, ya hablamos con Convex, estuvimos en contacto con ellos para que nos puedan proporcionar materiales que sirvan como un recurso didáctico para todos los emprendedores que quieren empezar a pintar sus guitarras, una con aerosol y otra con compresor. Vamos a subir los dos tutoriales bien explicados, bien hechos y sin meternos en tanto lío de detalles que a lo mejor no nos resultan favorables, como ciertas cosas demasiado técnicas. Te lo voy a explicar con peras y manzanas, como siempre lo he hecho todos mis videos. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que tú puedas pintar tus instrumentos en casa. Bien, mi gente, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse a este canal de Fucking Bowls y que estén muy pendientes de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Tenemos mucho trabajo en el taller. Recuerda que si quieres mandar tus guitarras, tus bajos, quieres mandar aquí al taller de Fucking Bowls, nosotros estamos en Guadalupe, Nuevo León, México, pero aceptamos trabajos de todo México, de todo el país, entonces los podemos recibir. Lo que sí, como ya te lo dije, para que no vayas a estar de gorroso diciéndome que te mande tu guitarra en una semana cuando me puedo tardar 3. Entonces ya ahora sí ya sabes cuánto tiempo tarda un acabado profesional, para que tengas paciencia. Y aparte aquí hay un chingo de trabajo siempre. Suscríbete al canal, TikTok, aparezco igual como The Fucking Bowls, Facebook, The Fucking Bowls, YouPorn y Xvideos, The Fucking Bowls. Mi gente, muchas gracias por este video, de verdad que toda la buena vibra que pueda existir en el universo para todos ustedes. Mucho rock and roll y bye.